¿Te has sentido abandonado por Dios cuando más lo necesitabas? ¿Has clamado en medio de la noche esperando una respuesta que nunca llega? ¿Te has arrodillado con el corazón destrozado, suplicándole que intervenga en esa enfermedad terminal, en ese matrimonio que agoniza, en esa crisis financiera que te está ahogando, y lo único que has recibido a cambio es un silencio ensordecedor que te hace dudar de todo? ¿Has sentido que tus oraciones rebotan contra el techo y se pierden en el vacío? ¿Que Dios te ha dado la espalda precisamente cuando más lo buscabas? ¿Que tal vez nunca hubo nadie escuchándote del otro lado? ¿Te has preguntado por qué Dios responde las oraciones de otros, pero las tuyas parecen caer en un abismo sin fondo? ¿Has llegado al punto de cuestionarte si realmente existe un Dios que escucha, que se preocupa, que actúa, o si todo esto de la fe no ha sido más que una hermosa ilusión que finalmente se ha desmoronado ante la dureza implacable de la realidad? Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, sé exactamente cómo te sientes en este momento, porque yo mismo he estado ahí, porque he sostenido las manos temblorosas de miles de personas que me han mirado con ojos llenos de lágrimas y desesperación, preguntándome dónde está Dios cuando el dolor es insoportable, cuando la pérdida es devastadora, cuando la soledad te está matando lentamente. He visto a madres que han enterrado a sus hijos clamando al cielo sin recibir ninguna respuesta. He acompañado a hombres buenos que lo han perdido todo mientras veían cómo los malvados prosperaban. He consolado a esposas fieles cuyos matrimonios se desintegraban a pesar de años de oraciones desesperadas. Y lo más terrible, hermano mío, lo más angustiante de todo esto es ese silencio de Dios que parece burlarse de nuestro dolor, que convierte nuestras súplicas en monólogos patéticos, que nos hace sentir como niños abandonados gritando en la oscuridad por un padre que nunca llega. Pero hoy quiero revelarte algo que me ha quitado el sueño muchas noches de mi vida sacerdotal, algo que he descubierto después de 40 años de caminar con el pueblo de Dios en sus valles más oscuros, algo que va a cambiar completamente tu manera de entender lo que estás viviendo ahora mismo. Ese silencio terrible que te está destrozando, ese silencio que interpretas como abandono, ese silencio que te hace dudar de todo lo que creíste alguna vez, no es lo que tú piensas, hermano mío. Ese silencio de Dios no es ausencia, sino la forma más profunda en que Él actúa cuando tu fe ha alcanzado la madurez necesaria para sostenerlo, cuando tu alma está lista para experimentar niveles de intimidad con Él que solo son posibles más allá de las palabras, más allá de los sentimientos, más allá de todas las confirmaciones sensibles que necesitábamos cuando éramos niños espirituales. Y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos puede ser la clave que transforme tu agonía en esperanza, tu desesperación en confianza inquebrantable, tu noche oscura en el preludio del amanecer más glorioso de tu vida. Mira, cuando yo era un joven sacerdote, recién ordenado, lleno de ímpetu y de certezas teológicas, pensaba que conocía todas las respuestas. Llegaba a las parroquias con mi sotana impecable y mi breviario bajo el brazo, dispuesto a explicarle a la gente cómo funcionaba Dios, cómo debían orar, qué tenían que hacer para recibir sus bendiciones. Qué ingenuo era, Dios mío, qué ingenuo, porque la vida, hermanos, la vida se encarga de enseñarte que Dios no funciona según nuestros esquemas mentales, que el Señor no está en nuestras oficinas celestiales respondiendo peticiones como si fuera un burócrata divino. La primera vez que me enfrenté al verdadero silencio de Dios fue cuando una madre vino a buscarme a las 3 de la madrugada porque su hijo de 7 años estaba muriendo de leucemia. Recuerdo perfectamente sus ojos inyectados en sangre, sus manos temblando mientras me suplicaba que fuera al hospital a rezar por su pequeño. Aquella noche, hermanos, yo recé como nunca había rezado en mi vida. Puse mis manos sobre la cabeza de aquel niño y le pedí a Dios con todas las fuerzas de mi alma que lo sanara, que no se llevara a esa criatura inocente, que escuchara el clamor de una madre desesperada. ¿Y sabes qué pasó, hermano, que me escuchas ahora mismo? ¿Sabes qué me respondió Dios aquella noche? Nada. Silencio absoluto. Los cielos permanecieron mudos mientras aquel pequeño ángel exhalaba su último suspiro en brazos de su madre a las 5:30 de la mañana. Yo salí de aquel hospital destrozado, cuestionándome mi vocación, preguntándome para qué servía ser sacerdote si no podía traer alivio al dolor más desgarrador que puede experimentar un ser humano. Me fui caminando por las calles de Madrid mientras amanecía, con las lágrimas rodando por mis mejillas, sintiéndome más solo que nunca, preguntándole a Dios por qué había guardado silencio cuando más lo necesitábamos. Pasaron días, semanas, en los que aquella experiencia me perseguía como una sombra. No podía celebrar misa sin que me temblara la voz al pronunciar las palabras de la consagración. No podía visitar a los enfermos sin sentir que era un fraude.
un mensajero de un Dios que parecía indiferente al sufrimiento humano. Pero entonces, hermanos, entonces sucedió algo que cambió para siempre mi comprensión del silencio divino. La madre de aquel niño, María se llamaba, vino a buscarme un mes después del funeral. Yo la recibí en la sacristía esperando sus reclamos, sus reproches justificados, preparado para recibir su ira contra Dios y contra mí por no haber podido evitar aquella tragedia. Pero lo que salió de sus labios no fue ira, hermanos, fue algo que jamás olvidaré mientras viva. María me miró con unos ojos que habían atravesado el infierno del dolor más profundo y me dijo con una voz serena que me estremeció hasta los huesos: Padre Ángel, vengo a darle las gracias. Yo me quedé paralizado, sin entender qué me estaba diciendo. ¿Gracias por qué, hija mía?, le pregunté con la voz quebrada. Y ella me respondió algo que hasta el día de hoy resuena en mi corazón como una campana de eternidad. Gracias porque en el silencio de Dios, en esa noche horrible en que los cielos parecían cerrados, mi fe no se rompió, Padre. Al contrario, descubrí que mi fe era más grande de lo que yo misma imaginaba. Descubrí que podía sostener el misterio sin tener todas las respuestas, que podía amar a Dios incluso sin entender por qué me había quitado lo que más amaba en este mundo. Y en ese silencio terrible, Padre, encontré una paz que no viene de las explicaciones, sino de la confianza pura en que Dios sabe lo que hace, aunque yo no lo comprenda. Hermanos míos, aquellas palabras fueron como un rayo de luz atravesando las tinieblas de mi propia crisis de fe. Porque María me estaba enseñando algo que ningún libro de teología me había explicado, algo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma, pero que yo prefiero llamar el silencio activo de Dios. Ese silencio que no es abandono, sino respeto profundo a nuestra libertad y a nuestra capacidad de creer sin ver, de esperar contra toda esperanza, de amar cuando no hay razones humanas para amar. Ese silencio que Dios guarda cuando sabe que nuestra fe ha madurado lo suficiente como para no necesitar señales constantes, milagros espectaculares o respuestas inmediatas para seguir confiando en Él. Porque fíjate bien en esto que voy a decirte ahora, hermano, y escúchalo con el corazón abierto. Dios no guarda silencio con los principiantes en la fe. Dios guarda silencio con sus amigos más íntimos, con aquellos cuya fe se ha vuelto tan sólida que puede sostener el peso del misterio sin quebrarse. Piensa en Abraham, aquel patriarca que es padre de nuestra fe. Dios le habló claramente al principio de su camino, le dio instrucciones precisas, le hizo promesas concretas. Pero luego vino el silencio, hermanos, 25 años de silencio en los que Abraham esperaba el hijo prometido mientras su cuerpo y el de Sara envejecían hasta hacerse estériles según toda lógica humana. 25 años en los que los cielos permanecieron mudos y Abraham tuvo que vivir de la palabra que Dios le había dado décadas atrás, sin ninguna confirmación nueva, sin ningún milagro espectacular que reforzara su esperanza. Y cuando finalmente nació Isaac, cuando la promesa se cumplió de manera milagrosa, ¿pensarías que el silencio de Dios había terminado para siempre en la vida de Abraham? Pero no, hermanos, entonces vino el silencio más terrible de todos, aquel mandato incomprensible de sacrificar al hijo de la promesa en el monte Moria. Yo me he preguntado 1000 veces cómo vivió Abraham aquellos 3 días de camino hacia el monte del sacrificio. 3 días de silencio absoluto de Dios, 3 días en los que el patriarca caminaba con su hijo hacia la muerte sin recibir ninguna explicación, ninguna palabra de consuelo, ninguna señal de que aquello tenía algún sentido. Imagínate la agonía interior de aquel padre, hermano mío. Imagínate las tentaciones de dudar, de rebelarse, de pensar que todo había sido una locura desde el principio. Pero Abraham siguió caminando en silencio, sostenido únicamente por una fe que había crecido a través de décadas de aprendizaje, de espera, de confianza pura en la fidelidad de Dios. Y fue precisamente en ese momento de silencio más profundo, cuando el cuchillo ya estaba levantado sobre el cuello de Isaac, cuando Dios intervino de manera espectacular enviando al ángel que detuvo su mano. El silencio de Dios no era indiferencia, hermanos, era la preparación para una revelación más profunda sobre quién es Él y sobre lo que nuestra fe puede sostener. Mira lo que pasó con José, el hijo predilecto de Jacob, aquel joven soñador vendido como esclavo por sus propios hermanos. Dios le había dado sueños proféticos, visiones claras de un futuro glorioso en el que sus hermanos se inclinarían ante él. Pero luego vino el silencio más atroz. 13 años de esclavitud, de cárcel injusta, de olvido en un calabozo egipcio sin ninguna señal visible de que Dios recordara sus promesas. 13 años, hermanos. 13 años en los que José pudo haber llegado a la conclusión perfectamente razonable de que aquellos sueños no habían sido más que ilusiones de juventud, que Dios lo había abandonado, que todo había terminado para él.
Pero José mantuvo su integridad, su fe, su esperanza, incluso en el silencio más profundo, y cuando finalmente Dios actuó, lo hizo de manera tan espectacular que José pasó de la prisión al palacio en un solo día, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto y en el instrumento que Dios usaría para salvar a toda su familia del hambre. El silencio de Dios en la vida de José no fue castigo sino entrenamiento. No fue abandono, sino preparación para una misión que requería un nivel de madurez espiritual que solo podía forjarse en el crisol del sufrimiento silencioso. Porque fíjate bien, hermano, cuando José finalmente se encuentra con sus hermanos y tiene todo el poder para vengarse de ellos, su respuesta revela una comprensión del plan de Dios que solo es posible cuando has atravesado el silencio divino y has salido purificado del otro lado. José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso como sucede hoy. Esa capacidad de ver la mano de Dios trabajando en el silencio, esa sabiduría para comprender que lo que parecía abandono era en realidad un plan más grande, solo se adquiere cuando tu fe ha sido probada en el fuego del silencio aparente de Dios y ha salido victoriosa. ¿Y qué me dices de María, la Madre de Dios, hermanos míos? Piensa en el silencio de Dios en su vida después de aquella anunciación gloriosa en la que el ángel Gabriel le reveló que sería la madre del Mesías. Después de aquel momento de claridad celestial vinieron 33 años de silencio en los que María tuvo que vivir un misterio que no comprendía del todo, sostenida únicamente por su fiat inicial, por aquel hágase en mí según tu palabra pronunciado en su juventud. 33 años en los que vio a su hijo crecer como un carpintero ordinario en Nazaret, sin ninguna señal espectacular de que fuera el Salvador del mundo, sin que los cielos se abrieran constantemente para confirmarle que todo iba según el plan. Y el silencio de Dios alcanzó su punto culminante, hermanos, en el Calvario, cuando María contemplaba a su hijo agonizando en la cruz y los cielos permanecían mudos ante aquel grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, hermanos, en ese silencio terrible del Viernes Santo, la fe de María sostuvo el misterio más grande de la historia humana sin quebrarse, sin desmoronarse, permaneciendo firme al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido despavoridos. ¿Puedes ver el patrón, hermano, que me escuchas en este momento? ¿Puedes percibir lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de estas historias bíblicas? El silencio de Dios no es un problema que resolver, sino un misterio que abrazar. No es una señal de su ausencia, sino la evidencia de que tu fe ha alcanzado un nivel de madurez que ya no necesita muletas emocionales o confirmaciones constantes para seguir creyendo. Porque mira, hermanos, cuando estamos comenzando nuestro camino de fe, Dios se comporta como un padre amoroso con un niño pequeño, nos habla claramente, nos da señales, nos confirma su presencia de maneras que podemos percibir con nuestros sentidos. Es como cuando enseñas a un niño a caminar. Lo sostienes de las manos, lo animas con palabras, lo recoges cada vez que se cae. Pero llega un momento, hermanos, en que ese padre tiene que soltar las manos del niño para que aprenda a caminar por sí mismo. Y ese momento de soltar puede parecer abandono para el niño, pero es en realidad la mayor prueba de confianza y amor que el padre puede darle. Así actúa Dios con nosotros, mis queridos hermanos. Cuando nuestra fe es joven, inmadura, necesitada de confirmaciones constantes, Dios se prodiga en signos, en consuelos sensibles, en experiencias que podemos tocar y sentir. Pero cuando nuestra fe ha crecido, cuando hemos demostrado que somos capaces de creer sin ver, de esperar contra toda esperanza, de amar incluso cuando no entendemos, entonces Dios guarda silencio porque sabe que ese silencio es el espacio donde nuestra fe puede alcanzar su máxima expresión. Y déjame decirte algo más, hermano, algo que he aprendido a través de estos años de caminar con el pueblo de Dios. El silencio de Dios es siempre preámbulo de una acción más grande, más profunda, más transformadora de lo que nosotros podríamos imaginar o pedir. Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque está preparando una palabra tan poderosa que necesita el silencio para que podamos escucharla cuando finalmente la pronuncie. Ahora bien, hermanos míos, no voy a engañarte con romanticismos espirituales baratos o con teología de salón que suena bonita pero que no sirve cuando estás atravesando el valle de sombras. El silencio de Dios duele, hermanos, duele como un cuchillo atravesando el alma. Y no voy a decirte que no tengas miedo, que no llores, que no te desesperes cuando sientas que Dios se ha ido y te ha dejado solo en medio de la tormenta. Llora todo lo que necesites llorar, grita si necesitas gritar, golpea tu pecho con tus puños si eso te ayuda a sacar el dolor que llevas dentro.
Dios no se escandaliza de tus lágrimas, hermano. Dios no se ofende por tus preguntas angustiadas. Dios no te va a castigar porque en medio de tu sufrimiento le reclames su aparente ausencia. Mira a Job, hermano mío. Mira cómo aquel hombre justo se atrevió a cuestionar a Dios, a exigirle explicaciones, a reclamarle por el silencio incomprensible ante su sufrimiento atroz. Y Dios al final no lo condenó por ello, sino que lo restauró y lo bendijo más abundantemente que antes. El problema no es sentir que Dios guarda silencio, hermanos. El problema es lo que hacemos con ese sentimiento. Porque hay dos maneras de responder al silencio de Dios. Y esas dos maneras determinan si ese silencio nos destruye o nos transforma. La primera manera es la del resentimiento, la amargura, el cierre del corazón. Es la actitud de quien dice: si Dios no me responde, entonces yo tampoco voy a seguir buscándolo. Si los cielos están cerrados para mí, entonces yo voy a cerrar mi corazón para Él. Si no recibo lo que pido, entonces me voy a otro lado a buscar consuelo. Esa actitud, hermanos, esa actitud es la muerte espiritual, disfrazada de dignidad herida. Es el orgullo que se rebela contra el misterio y pretende tener derecho a exigirle cuentas a Dios como si fuéramos sus acreedores y Él nuestro deudor. Y déjame decirte con todo el amor de mi corazón pastoral, pero también con toda la claridad de quien ha visto las consecuencias de esta actitud, ese camino solo lleva a un desierto cada vez más árido, a una soledad cada vez más profunda, a un vacío existencial que ninguna cosa de este mundo puede llenar, porque fuimos creados para Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. La segunda manera de responder al silencio de Dios es la de la fe madura, la confianza pura, la entrega absoluta incluso sin entender. Es la actitud de quien dice: aunque Dios me mate, en Él seguiré esperando, como proclamó Job en medio de su agonía. Es la postura de quien reconoce que Dios es infinitamente más grande que nuestras comprensiones limitadas, que sus caminos no son nuestros caminos y que hay una sabiduría divina operando incluso cuando nosotros no podemos percibirla. Esta actitud, hermanos, esta actitud no significa ser pasivos o resignados ante el mal, no significa dejar de luchar o de pedir o de buscar soluciones a nuestros problemas. Significa mantener el corazón abierto a Dios incluso cuando no recibimos las respuestas que queremos. Significa seguir orando incluso cuando parece que nuestras oraciones no llegan a ningún lado. Significa continuar amando incluso cuando no sentimos nada más que sequedad y desolación interior. Y aquí viene algo crucial que necesito que entiendas, hermano, que me escuchas ahora mismo, algo que puede cambiar radicalmente tu experiencia del silencio de Dios. El silencio de Dios no significa inactividad de Dios. Dios nunca está inactivo, hermanos. Dios nunca deja de trabajar en tu vida incluso cuando no puedes ver ni sentir su acción. Es como una madre que vela el sueño de su hijo enfermo durante toda la noche. El niño no es consciente de la presencia amorosa de su madre porque está dormido o porque está sumido en su dolor, pero esa madre está ahí, vigilante, atenta, lista para intervenir en el momento preciso. Así es Dios en su silencio, hermanos, no ausente, sino profundamente presente, de una manera que escapa a nuestras percepciones sensoriales, trabajando en las profundidades de nuestra alma, permitiendo que las circunstancias nos moldeen, usando incluso nuestro sufrimiento como instrumento de purificación y crecimiento espiritual. Mira, yo he visto esto una y otra vez en mi ministerio sacerdotal, he sido testigo de cómo Dios obra en el silencio de maneras que solo pueden reconocerse después, con la perspectiva que da el tiempo. Recuerdo a un hombre, llamémosle Carlos, que vino a verme hace unos años completamente destrozado porque había perdido su empresa. Su matrimonio estaba al borde del colapso y él se sentía un completo fracaso a los 45 años. Carlos había sido un católico practicante toda su vida. Había orado fervientemente para que Dios salvara su negocio, había hecho promesas novenas, había visitado santuarios, había puesto su vida en manos de Dios con una sinceridad que no podía ponerse en duda. Y sin embargo, hermanos, el negocio quebró, las deudas se acumularon, su matrimonio se resquebrajó bajo el peso del estrés financiero y las discusiones constantes, y Carlos sintió que Dios había guardado el silencio más cruel en el momento en que más necesitaba su intervención. Yo recuerdo perfectamente aquella conversación en mi despacho, Carlos llorando como un niño, preguntándome dónde estaba Dios cuando él lo necesitaba, por qué sus oraciones no habían sido escuchadas, qué sentido tenía seguir creyendo en un Dios que parecía indiferente a su dolor. Y yo,
Hermanos, yo no tenía respuestas fáciles para darle, no podía ofrecerle explicaciones teológicas perfectamente elaboradas que resolvieran su angustia con argumentos racionales. Lo único que pude hacer fue abrazarlo, llorar con él y decirle algo que el Espíritu Santo puso en mis labios en ese momento. Carlos, hijo mío, sé que ahora no puedes verlo. Sé que ahora todo parece oscuridad y sin sentido, pero te pido que confíes en que Dios está obrando en este silencio de maneras que todavía no puedes comprender. No te estoy pidiendo que entiendas, te estoy pidiendo que confíes, que mantengas tu corazón abierto a la posibilidad de que hay un plan más grande operando aquí. Carlos se fue de mi despacho ese día sin ninguna solución mágica a sus problemas, pero con una pequeña semilla de esperanza plantada en su corazón. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? Pasaron 2 años de silencio de Dios, en los que Carlos tuvo que reconstruir su vida desde cero, buscar trabajo como empleado después de haber sido empresario, tragar su orgullo, aceptar ayuda económica de su familia, ir a terapia matrimonial con su esposa, enfrentar sus propios demonios internos que el éxito profesional había mantenido escondidos durante años. 2 años de silencio en los que Carlos se preguntaba cada día si Dios realmente estaba ahí o si todo había sido una ilusión infantil de la que finalmente había despertado. Pero él siguió yendo a misa los domingos, siguió rezando aunque fuera mecánicamente, siguió confiando con la punta de los dedos cuando no podía hacerlo con todo su ser. Y entonces, hermanos, entonces sucedió algo extraordinario. Carlos consiguió un trabajo modesto en una empresa. Conoció a un jefe que resultó ser un católico profundamente comprometido con su fe. Establecieron una amistad que fue transformadora para ambos. Ese hombre lo mentorizó no solo profesionalmente, sino espiritualmente. Y poco a poco Carlos empezó a descubrir dimensiones de su fe que nunca había explorado cuando su vida era cómoda y exitosa. Hace unos meses Carlos vino a verme de nuevo, pero esta vez era un hombre completamente diferente. Seguía sin ser rico, seguía sin tener su propia empresa, seguía viviendo de manera mucho más modesta que antes, pero había en sus ojos una paz que nunca había visto cuando lo conocí en la cima de su éxito profesional. Y me dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. Padre Ángel, ahora entiendo por qué Dios guardó silencio cuando yo le pedía que salvara mi empresa. Si Dios hubiera respondido como yo quería, yo habría continuado siendo el hombre superficial y espiritualmente inmaduro que era, un católico de misa dominical, pero sin ninguna profundidad real en mi relación con él. El silencio de Dios me forzó a enfrentarme a mí mismo, a mis ídolos, a mi soberbia escondida, a mi uso utilitario de la fe, como si Dios fuera mi empleado celestial encargado de mantener mi vida cómoda. Y en ese silencio terrible, Padre, en esa oscuridad que pensé que me iba a destruir, Dios estaba realizando una cirugía espiritual en lo más profundo de mi ser. Estaba removiendo tumores de orgullo y egoísmo que yo ni siquiera sabía que tenía. Estaba transformándome en un hombre nuevo que finalmente podía relacionarse con Él, no por lo que me daba, sino por quién es Él. Hermanos míos, esta historia de Carlos es solo una entre miles que he presenciado a lo largo de mi ministerio. Y lo que todas estas historias me han enseñado es que el silencio de Dios es casi siempre una invitación a descender a un nivel más profundo de nuestra relación con Él. A pasar de una fe infantil que busca recompensas y consuelos a una fe adulta que puede amar a Dios por sí mismo sin condiciones, sin exigencias, sin la necesidad de entender todo. Es el paso de una religiosidad transaccional donde yo cumplo con ciertos rituales esperando que Dios cumpla con darme lo que pido, a una espiritualidad transformacional donde me abro a ser moldeado por la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad no coincide con mis deseos inmediatos. Y esto, hermanos, esto requiere un nivel de madurez espiritual que solo se alcanza atravesando el desierto del silencio divino sin perder la fe. Ahora déjame preguntarte algo directamente, hermano, que me escuchas en este momento. ¿En qué área de tu vida estás experimentando el silencio de Dios ahora mismo? ¿Por qué petición has estado clamando durante meses o tal vez años sin recibir respuesta visible? ¿Qué dolor estás cargando que los cielos parecen ignorar completamente? Porque si estás escuchando esto hasta este punto, si algo en tu corazón ha resonado con lo que estoy compartiendo contigo, es muy probable que tú estés en ese lugar ahora mismo, en ese espacio doloroso donde Dios parece haber desaparecido y tú te sientes abandonado en medio de tu tormenta. Y quiero que sepas, hijo mío, que no estás solo en eso, que lo que estás viviendo es parte del camino normal de crecimiento espiritual, que el silencio que estás experimentando no es señal
de que algo está mal contigo o de que Dios está disgustado contigo, sino precisamente lo contrario. Fíjate bien en esto que voy a decirte porque es fundamental. Dios guarda silencio con aquellos en quienes confía lo suficiente como para creer que pueden sostener ese silencio sin destruirse. ¿Captas la profundidad de esto? Dios no somete al silencio a cualquiera, hermanos. Dios guarda su silencio más profundo para aquellos cuya fe ha demostrado ser lo suficientemente sólida como para no romperse cuando las emociones religiosas desaparecen, cuando los consuelos espirituales se retiran, cuando incluso el sentido de su presencia se esfuma. Es como un maestro que no necesita supervisar constantemente a su mejor estudiante porque confía en que ese estudiante tiene la disciplina y el conocimiento necesarios para trabajar de manera independiente. El maestro no está ausente, está disponible si el estudiante realmente lo necesita, pero ha decidido dar un paso atrás para permitir que ese estudiante desarrolle su máximo potencial sin la dependencia de su presencia constante. Y aquí está la paradoja gloriosa del silencio de Dios, hermanos. La ironía divina que solo se comprende después de haberla vivido. Es precisamente en el silencio donde Dios nos habla más profundamente, es en la aparente ausencia, donde su presencia se vuelve más real, es cuando dejamos de sentirlo que nuestra fe en Él se vuelve más auténtica. Porque mientras necesitamos sentir a Dios para creer en Él, nuestra fe depende de nuestras emociones, y las emociones son volátiles, cambiantes, poco fiables como fundamento de vida espiritual. Pero cuando podemos decir con Job, aunque Él me mate, en Él seguiré esperando, cuando podemos afirmar con San Juan de la Cruz que en la noche oscura del alma es donde más seguro camino, porque Dios mismo es mi guía invisible, cuando podemos sostener con María nuestro fiat, incluso cuando no entendemos absolutamente nada de lo que Dios está haciendo, entonces, hermanos, entonces nuestra fe ha alcanzado su máxima pureza y fortaleza. Pero escúchame bien, porque aquí viene algo que necesitas discernir cuidadosamente en tu propia vida. No todo silencio que experimentamos es el silencio activo de Dios del que estoy hablando. A veces el silencio que sentimos es consecuencia de nuestro propio alejamiento de Dios, de nuestro pecado no confesado, de nuestras decisiones equivocadas que nos han apartado de su camino. Y es crucial que aprendamos a distinguir entre estas dos realidades porque requieren respuestas completamente diferentes de nuestra parte. El silencio de Dios, que es fruto de nuestro alejamiento, se caracteriza por la inquietud interior, por la pérdida de paz, por el remordimiento que no nos deja tranquilos, por la sensación de que algo en nuestra vida espiritual está roto y necesita reparación. Este tipo de silencio nos invita no a sostener la oscuridad, sino a buscar la luz a través del arrepentimiento, la confesión, la conversión, el regreso humilde a los brazos del Padre. Por otro lado, el silencio activo de Dios del que he estado hablando se caracteriza por una paz profunda que coexiste con el dolor, por una serenidad fundamental que persiste incluso en medio de la confusión, por la capacidad de seguir amando y sirviendo, incluso cuando no recibimos respuestas a nuestras preguntas más angustiosas. Es el silencio que experimentó Jesús en Getsemaní cuando suplicó 3 veces que pasara de él el cáliz del sufrimiento y no recibió del Padre ninguna dispensación de la cruz que le esperaba, pero sí recibió la fortaleza interior para decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento, hermanos, los cielos no respondieron a la petición de Jesús de evitar el sufrimiento, pero sí le dieron la gracia de poder atravesarlo con dignidad, con amor, con propósito redentor. Y esa es la clave. El silencio activo de Dios no nos exime del sufrimiento, pero sí nos capacita para transformar ese sufrimiento en algo con significado eterno. Entonces, ¿cómo discernir entre estos dos silencios? Primero, examina tu conciencia con total honestidad, sin engañarte a ti mismo. ¿Hay pecados no confesados en tu vida? ¿Hay decisiones que sabes que están mal, pero que has estado posponiendo corregir? ¿Hay relaciones rotas que necesitas sanar? ¿Hay resentimientos que estás alimentando en tu corazón? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, entonces el primer paso no es esperar que Dios rompa su silencio, sino que tú rompas el tuyo, que te acerques al sacramento de la reconciliación, que hagas los cambios necesarios en tu vida, que te pongas en orden con Dios y con tus hermanos. Porque Dios nunca va a confirmar con su palabra un camino equivocado. Dios nunca va a darte paz mientras sigas insistiendo en andar por senderos que Él no ha trazado para ti.
Segundo, si tu conciencia está en paz, si has hecho todo lo que está en tu mano para vivir rectamente ante Dios, si sigues orando y sirviendo y amando, incluso sin recibir consuelos sensibles, entonces muy probablemente estás experimentando ese silencio activo de Dios que es señal de su confianza en la madurez de tu fe. Y ahora quiero hablarte de algo que me parece absolutamente crucial, hermanos, algo que puede transformar completamente tu experiencia del silencio de Dios. La importancia de mantener vivas las disciplinas espirituales precisamente cuando no sientes nada. Este es el momento donde se define quiénes somos realmente como cristianos, hermanos, no cuando estamos en la montaña de la experiencia mística donde todo es luz y gozo, sino cuando estamos en el valle de la sequedad espiritual donde todo es esfuerzo y voluntad pura. Porque cualquiera puede orar cuando siente la presencia de Dios de manera palpable, cualquiera puede ser generoso cuando tiene los bolsillos llenos, cualquiera puede perdonar cuando no está verdaderamente herido, cualquiera puede creer cuando los milagros abundan. Pero mantener la oración cuando parece que estás hablando con el vacío, seguir siendo generoso cuando tú mismo estás en necesidad, perdonar cuando la herida sigue sangrando, creer cuando no hay ninguna evidencia visible de que Dios está actuando. Eso, hermanos, eso es fe auténtica, eso es lo que Dios valora por encima de todo. Yo les digo siempre a mis feligreses, la oración en el desierto vale más que 1000 oraciones en el jardín de las delicias espirituales. Porque cuando oras sin sentir nada, cuando te arrodillas ante el Santísimo, incluso cuando tu corazón está completamente seco, cuando sigues leyendo la palabra de Dios, aunque no te diga nada nuevo, cuando perseveras en tu vida sacramental, aunque sea solo por disciplina y no por emoción, en esos momentos, hermano mío, en esos momentos es cuando tu fe está gritando más fuerte que nunca, aunque tú no puedas oírlo. Es cuando demuestras a Dios y al universo entero que lo amas no por lo que te da, sino por quién es, que confías en Él, no por tus razones, sino por su fidelidad, que le perteneces no condicionalmente, sino absolutamente. Y Dios, hermanos, Dios está viendo esa fidelidad tuya, incluso cuando tú no puedes ver la suya, está registrando cada oración pronunciada en sequedad, está guardando cada lágrima derramada en silencio, está preparando una recompensa que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ningún corazón humano ha imaginado. Mira lo que dice el Salmo 56, versículo 8. Tú has llevado la cuenta de mis pasos errantes, has guardado mis lágrimas en tu odre. ¿No está esto en tu libro? ¿Captas la belleza de esta imagen, hermano? Dios no solo está consciente de tu sufrimiento en su silencio, Dios está recolectando cada una de tus lágrimas como si fueran piedras preciosas, está registrando cada uno de tus pasos en la oscuridad como si fueran hazañas heroicas, está escribiendo tu historia de fidelidad en silencio en el libro eterno de los que amaron sin ver, creyeron sin entender, esperaron sin recibir confirmaciones inmediatas. Y llegará el día, hermanos, llegará el día en que vas a mirar hacia atrás y vas a entender por qué Dios guardó silencio precisamente en ese momento de tu vida. Vas a ver con claridad meridiana cómo ese silencio fue el instrumento que Dios usó para llevarte a un nivel de intimidad con Él que nunca habrías alcanzado si te hubiera dado todo lo que pedías cuando lo pedías. Y déjame compartir contigo otra reflexión profunda sobre el silencio de Dios, algo que he meditado durante años y que creo que puede iluminar tu experiencia actual. Dios guarda silencio no solo para fortalecer tu fe, sino también para purificar tus motivaciones. Porque si somos honestos con nosotros mismos, hermanos, muchas veces nuestra relación con Dios está contaminada de utilitarismo, de egoísmo disfrazado de piedad, de búsqueda de nuestros propios intereses vestida con lenguaje religioso. Vamos a Dios no principalmente porque lo amamos, sino porque lo necesitamos, no porque queramos glorificarlo, sino porque queremos que Él resuelva nuestros problemas, no porque deseemos su voluntad, sino porque esperamos que su voluntad coincida con la nuestra. Y Dios, que es infinitamente sabio y que nos ama demasiado como para dejarnos en esa inmadurez espiritual, permite periodos de silencio donde todas esas motivaciones impuras salen a la superficie y pueden ser reconocidas, confesadas y purificadas. En el silencio de Dios descubres qué tan auténtico es tu amor por Él, hermano mío. Cuando Dios no te está dando lo que quieres, cuando no sientes su presencia, cuando tus oraciones parecen rebotar contra el techo, ¿sigues amándolo? ¿Sigues buscándolo? ¿Sigues sirviéndolo? Si la respuesta es sí, entonces tu amor es genuino, tu fe es sólida, tu relación con Él tiene fundamentos eternos. Pero si en su silencio te alejas,
si cuando no recibes lo que pediste te resentiste y cerraste tu corazón, si abandonaste la oración porque ¿de qué sirve si Dios no me escucha? Entonces acabas de descubrir algo muy importante sobre ti mismo, que tu relación con Dios era en realidad una transacción comercial donde tú dabas devoción esperando recibir favores a cambio. Y ese descubrimiento, por doloroso que sea, es el primer paso hacia una fe auténtica, hacia una relación real con Dios que no depende de lo que Él haga por ti, sino de quién es Él en sí mismo. Te voy a contar una historia que ilustra perfectamente esto, una parábola que yo mismo creé después de reflexionar durante años sobre el silencio de Dios. Imagina que hay un padre millonario que tiene 2 hijos. Al primer hijo lo mantiene constantemente cerca de él, le da todo lo que pide, satisface todos sus caprichos, nunca le niega nada, le confirma su amor con regalos constantes y atención permanente. Al segundo hijo, sin embargo, lo envía lejos por un tiempo, a un lugar donde tiene que trabajar duro, donde tiene que desarrollar sus propias capacidades, donde no recibe la confirmación constante del amor paterno, pero donde tiene la oportunidad de madurar, de fortalecerse, de descubrir quién es realmente más allá de ser simplemente el hijo del millonario. Ahora pregúntate, hermano, ¿cuál de estos 2 hijos crees que llegará a ser un hombre maduro, independiente, fuerte? ¿Cuál de ellos desarrollará un carácter sólido y una identidad propia? ¿Cuál amará al Padre por quién es el Padre y no solo por lo que el Padre le da? La respuesta es obvia, ¿verdad? El hijo que fue enviado lejos. El hijo que experimentó la aparente ausencia del padre. El hijo que tuvo que aprender a confiar en el amor paterno sin las confirmaciones constantes. Ese es el hijo que se convertirá en un hombre verdadero. Y lo paradójico, hermanos, es que ese hijo probablemente se sentirá menos amado durante ese tiempo de separación. Probablemente se preguntará por qué el padre no lo trata como a su hermano. Probablemente habrá momentos en que dude del amor de su padre porque no lo ve ni lo siente cerca. Pero cuando finalmente regrese a casa, cuando la prueba haya terminado, descubrirá que fue precisamente ese tiempo de aparente abandono el que reveló y fortaleció el amor más profundo y genuino entre él y su padre. Así es con Dios, hermanos míos. Así es exactamente como Dios obra en nuestras vidas cuando guarda silencio. No nos está abandonando, sino preparándonos para una relación más madura, más real, más transformadora con Él. Y ahora llegamos a algo que me parece especialmente importante en estos tiempos que vivimos, hermanos. Cómo el silencio de Dios nos libera de la tiranía del inmediatismo y del consumismo espiritual. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde todo tiene que ser rápido, inmediato, satisfactorio al instante. Pedimos comida y llega en media hora, buscamos información y Google nos la da en milésimas de segundo, queremos entretenimiento y tenemos millones de opciones al alcance de un clic. Y ese ritmo de vida, hermanos, ese ritmo enfermizo de inmediatez y consumo instantáneo se ha infiltrado también en nuestra espiritualidad, creando una generación de católicos que tratan a Dios como si fuera un servicio de entrega rápida. Hago mi pedido mediante la oración y espero que Dios me lo entregue según mi agenda, con el tracking incluido para saber exactamente cuándo va a llegar lo que pedí. Pero Dios, hermanos míos, Dios no es Amazon Prime, Dios no trabaja según nuestros tiempos, sino según la eternidad, y sus planes no se miden en días o semanas o incluso años, sino en generaciones, en destinos eternos, en propósitos que trascienden nuestra comprensión temporal limitada. Y cuando Dios guarda silencio y no nos da lo que pedimos según nuestro cronograma, nos está rescatando de esa mentalidad tóxica de consumismo espiritual que reduce la fe a una herramienta para satisfacer nuestros deseos inmediatos. Nos está enseñando la virtud olvidada de la paciencia, nos está entrenando en el arte perdido de la espera confiada, nos está liberando de la ansiedad que viene de creer que nosotros tenemos que tener el control de todo y que todo tiene que suceder según nuestros planes y en nuestros tiempos. En el silencio de Dios aprendemos a descansar en su soberanía, a confiar en que Él sabe mejor que nosotros qué necesitamos y cuándo lo necesitamos, a aceptar que su no o su todavía no son respuestas tan amorosas como su sí. Piensa en las palabras del profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 18. El Señor espera para mostrarse propicio con vosotros, se levanta para apiadarse de vosotros, porque el Señor es Dios justo, dichosos los que esperan en Él. ¿Te das cuenta de lo que esto dice, hermano? Dios mismo está esperando, Dios mismo está ejercitando la paciencia, Dios mismo está guardando el momento preciso para intervenir en tu vida, no según tu reloj, sino según su sabiduría infinita.
Y la bienaventuranza no es para los que reciben inmediatamente lo que piden, sino para los que esperan en Él, para los que pueden sostener la tensión de la espera sin perder la fe, para los que mantienen la esperanza incluso cuando la evidencia visible sugiere que no hay razón para esperanzarse. Esa es la fe madura que Dios está buscando cultivar en ti a través de su silencio, hermano mío. Esa capacidad sobrenatural de seguir confiando cuando todas las señales naturales te dicen que abandones. Y ahora quiero que consideremos juntos algo profundamente consolador. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en su momento de mayor angustia, lo que significa que cuando tú atraviesas el silencio de Dios no estás solo, sino que estás participando de la experiencia misma de Cristo. En la cruz, hermanos, en ese momento culminante de la historia de la salvación, cuando toda la humanidad pendía de un hilo, cuando el destino eterno de cada alma estaba en juego, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los cielos no respondieron, hermanos. El Padre no rompió su silencio, no envió legiones de ángeles a rescatar a su Hijo amado, no evitó que el inocente bebiera hasta la última gota el cáliz amargo de nuestros pecados. Ese silencio del Padre en el Calvario fue el más terrible y el más glorioso de la historia. Terrible porque permitió que el Hijo de Dios experimentara la desolación absoluta de sentirse abandonado. Glorioso porque fue precisamente en ese silencio donde se obró la redención de toda la humanidad. ¿Entiendes lo que esto significa para ti, hermano, que sufres el silencio de Dios ahora mismo? Significa que tu sufrimiento en el silencio puede tener valor redentor, que tu perseverancia en la fe cuando no sientes a Dios puede estar participando del misterio pascual de Cristo, que tu fidelidad en la oscuridad está asociada misteriosamente a la obra redentora que Cristo realizó en su propia oscuridad del Viernes Santo. San Pablo lo dice claramente en Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. No es que la obra de Cristo esté incompleta, hermanos, sino que Cristo nos invita a participar en su obra redentora, permitiendo que nuestros propios sufrimientos, vividos en fe y amor, se unan a los suyos para la salvación del mundo. Tu silencio de Dios, hermano mío, puede estar salvando almas, puede estar abriendo puertas de gracia para otros que ni siquiera conoces, puede estar contribuyendo al plan eterno de Dios de maneras que solo la eternidad revelará plenamente. Y aquí está la pregunta que estoy seguro muchos de ustedes están haciendo en este momento. Está bien, Padre Ángel, entiendo todo esto teológicamente, pero ¿cómo sobrevivo prácticamente al silencio de Dios? ¿Qué hago cada mañana cuando me levanto y sigo sin recibir respuesta a lo que le estoy pidiendo? ¿Cómo mantengo la fe cuando pasan los meses y los años y mi situación no cambia? Hermanos, esta es una pregunta absolutamente legítima y voy a darte respuestas concretas y prácticas, no solo bonitas teorías espirituales. Primero, mantén tu vida de oración aunque no sientas nada. No esperes tener ganas de orar para orar. No dependas de las emociones religiosas para presentarte ante Dios. Establece un horario de oración y respétalo como respetarías una cita con la persona más importante de tu vida, porque eso es exactamente lo que es. Reza aunque sea mecánicamente. Lee la Biblia aunque las palabras parezcan muertas. Participa en la Eucaristía aunque tu corazón esté frío como el hielo. La constancia en la oración árida vale 1000 veces más ante Dios que la oración emotiva ocasional. Segundo, busca acompañamiento espiritual. No atravieses el silencio de Dios en soledad, hermano, porque Satanás aprovecha estos momentos de sequedad para sembrar dudas, tentaciones, desánimo. Busca un sacerdote, un director espiritual, un grupo de oración, personas maduras en la fe que puedan sostenerte cuando tú no puedes sostenerte a ti mismo. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento, hermanos. Fuimos creados para caminar juntos, para cargar unos las cargas de otros, para ser cuerpo de Cristo donde cada miembro sostiene y es sostenido por los demás. Tercero, sirve a otros incluso en medio de tu propio dolor. Una de las maneras más efectivas de salir de nuestra propia oscuridad es llevar luz a la oscuridad de otros. Cuando estés tentado a encerrarte en tu sufrimiento, sal y busca a alguien que esté sufriendo más que tú y sírvele, ayúdalo, consuélalo. Descubrirás que al dar recibes, que al consolar eres consolado, que al ser instrumento de la presencia de Dios para otros, Dios se vuelve misteriosamente presente también para ti. Cuarto, lee las vidas de los santos, especialmente de aquellos que atravesaron largas noches oscuras del alma. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, Santa Faustina.
Santa Madre Teresa de Calcuta, descubrirás que los más grandes místicos de la Iglesia fueron precisamente aquellos que experimentaron los silencios más prolongados y dolorosos de Dios y sin embargo perseveraron y llegaron a alturas de santidad que los convirtieron en faros de luz para toda la Iglesia. Sus testimonios te recordarán que no estás loco, que lo que estás viviendo es parte del camino normal de santificación, que el silencio que te angustia es en realidad una invitación divina a un amor más puro y desinteresado. Quinto, lleva un diario espiritual donde registres no solo tus peticiones a Dios, sino también las pequeñas maneras en que Él ha estado presente en tu vida a lo largo del tiempo. Porque el silencio de Dios tiende a hacernos olvidar todas las veces que Él sí respondió, todas las ocasiones en que Él sí intervino, todos los momentos en que su providencia fue evidente. Tener un registro escrito te ayudará a mantener la perspectiva, a recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y por lo tanto puedes confiar en que será fiel en el futuro, aunque ahora mismo no puedas verlo. Y sexto, hermanos, y esto es quizás lo más importante de todo, ofrece tu silencio de Dios como sacrificio espiritual por una intención específica. No permitas que tu sufrimiento sea desperdiciado. Dale un propósito redentor. Ofrécelo por la conversión de un familiar que está alejado de Dios, por la sanación del matrimonio de un amigo, por los jóvenes que están perdiendo la fe, por los sacerdotes que están pasando por crisis vocacionales, por las almas del purgatorio, por la evangelización del mundo. Cuando tu sufrimiento tiene un propósito que trasciende tu situación inmediata, cuando se convierte en ofrenda de amor por otros, algo misterioso sucede en tu interior. El dolor no desaparece, pero adquiere significado. El silencio no se rompe, pero deja de ser absurdo. Tu prueba se transforma de un peso que solo te aplasta a ti en un instrumento que Dios puede usar para bendecir a multitudes. Y de pronto descubres que en tu debilidad eres fuerte, que en tu pobreza espiritual eres rico, que en tu aparente abandono estás más cerca de Dios que nunca porque estás haciendo exactamente lo que Jesús hizo en la cruz, ofrecerte a ti mismo en amor por la salvación de otros. Ahora, hermanos, hay algo más que necesito decirte antes de continuar, algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente necesario que entiendas. A veces el silencio de Dios se prolonga hasta que nosotros estamos dispuestos a aceptar su respuesta tal como Él la da y no como nosotros la queremos. Es decir, a veces Dios guarda silencio porque ya nos ha respondido, pero nosotros no queremos aceptar esa respuesta y seguimos insistiendo en que Él cambie de opinión. Pensemos en San Pablo y su aguijón en la carne. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, 3 veces clamó por liberación de aquella aflicción que lo atormentaba. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? Te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Dios no quitó el aguijón, hermanos. Dios no concedió lo que Pablo pedía, pero sí le dio algo infinitamente más valioso, la gracia para transformar aquella debilidad en fortaleza, para convertir aquella limitación en oportunidad para que el poder de Cristo se manifestara más claramente a través de su fragilidad. ¿Cuántas veces nosotros estamos como San Pablo antes de aceptar la respuesta de Dios, hermanos? Seguimos pidiendo que Dios quite el aguijón cuando Él ya nos ha dicho que no lo va a quitar, pero que sí nos va a dar la gracia para vivirlo con dignidad y propósito. Seguimos suplicando que cambie nuestra situación cuando Él ya nos ha dicho que lo que va a cambiar somos nosotros a través de esa situación. Seguimos exigiendo el milagro de la transformación de nuestras circunstancias cuando Él ya está obrando el milagro mucho mayor de nuestra propia transformación interior. Y mientras no aceptemos la respuesta que Dios ya nos ha dado, mientras sigamos resistiéndonos a su voluntad esperando que Él se ajuste a la nuestra, permaneceremos en la frustración del silencio aparente. Pero cuando finalmente rendimos nuestras expectativas, cuando abrimos nuestras manos cerradas en exigencia y las extendemos en disponibilidad total, cuando decimos de corazón, Señor, sea lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Entonces, hermanos, descubrimos que Dios nunca estuvo en silencio, sino que nosotros estábamos tan ocupados hablando, exigiendo, insistiendo en nuestros planes que no podíamos escuchar lo que Él estaba diciéndonos todo el tiempo. Te lo digo por experiencia personal, hermano mío, porque yo mismo he tenido que aprender esta lección dolorosamente a lo largo de mi vida sacerdotal. Hubo años en los que le pedí a Dios que me diera una parroquia grande, prestigiosa, en el centro de Madrid, donde pudiera tener un impacto significativo y desarrollar un ministerio amplio. Oré por esto durante años, hermanos, años en los que Dios parecía no escucharme porque me mantenía en parroquias pequeñas, en barrios olvidados, atendiendo a poblaciones marginales que nadie más quería servir. Yo me sentía frustrado, incomprendido por Dios, desperdiciado en lugares donde pensaba que mi preparación y mis talentos no podían florecer plenamente.
Y seguí insistiendo, seguí pidiendo, seguí esperando que Dios finalmente viera las cosas a mi manera y me diera lo que yo consideraba que merecía. Pero Dios guardaba silencio a esa petición específica. Y ese silencio me desesperaba porque yo interpretaba que Dios no me escuchaba o no le importaba mi realización personal. Hasta que un día, hermanos, después de años de este tira y afloja con Dios, tuve una experiencia que cambió completamente mi perspectiva. Estaba visitando a una anciana moribunda en uno de esos barrios pobres donde yo servía con tanto resentimiento interior, y mientras le daba la unción de los enfermos y le sostenía la mano en sus últimos momentos, ella me miró con unos ojos llenos de paz y me dijo: Padre Ángel, gracias por estar aquí. Usted es la única persona que ha venido a verme en estas últimas semanas. Si usted no estuviera en esta parroquia, yo moriría completamente sola, sin los sacramentos, sin ninguna mano amiga que me acompañara en el paso más importante de mi vida. Y en ese instante, hermanos, en ese momento sagrado, entendí por qué Dios había guardado silencio a mi petición de una parroquia prestigiosa. No era porque no me escuchara, sino porque Él tenía planes mejores para mí, propósitos más altos que mi ambición limitada no podía ver. Esa anciana y cientos como ella necesitaban un pastor, y Dios me había asignado ser ese pastor no en los lugares de reconocimiento, sino en los rincones escondidos donde su amor necesitaba hacerse presente de manera tangible. Desde aquel día, hermanos, dejé de pedirle a Dios una parroquia grande y empecé a pedirle que me hiciera grande para la parroquia que Él me había dado. Dejé de resistirme a su voluntad y empecé a abrazarla con todo mi corazón. ¿Y sabes qué pasó? El supuesto silencio de Dios se transformó en una conversación constante, porque finalmente yo estaba en la misma frecuencia que Él, finalmente había sintonizado mi voluntad con la suya, finalmente había dejado de hablar para poder escuchar lo que Él había estado diciéndome todo el tiempo. Y descubrí una alegría en el ministerio que nunca había experimentado cuando estaba persiguiendo mis propios sueños. Descubrí una fecundidad espiritual que ninguna parroquia prestigiosa me habría dado. Descubrí que Dios me había colocado exactamente donde yo podía dar lo mejor de mí y recibir lo mejor de Él. El silencio de Dios a mi petición original fue su manera de salvarme de un camino que habría satisfecho mi ego, pero que habría empobrecido mi alma. Entonces te pregunto, hermano, que me escuchas ahora mismo, ¿es posible que el silencio de Dios que estás experimentando sea porque Él ya te ha respondido, pero tú no quieres aceptar esa respuesta? ¿Es posible que Dios esté tratando de darte algo mejor de lo que estás pidiendo, pero tú estás tan aferrado a tu plan específico que no puedes ver el plan más grande que Él tiene para ti? ¿Es posible que necesites dejar de hablar, de insistir, de exigir y empezar a escuchar en el silencio lo que Dios está tratando de revelarte sobre su voluntad perfecta para tu vida? No estoy diciendo que debas resignarte pasivamente a situaciones que necesitan cambiar o que debas dejar de orar con persistencia, como nos enseña la parábola de la viuda insistente. Estoy diciendo que necesitas añadir a tu persistencia en la oración una disponibilidad total para aceptar la respuesta de Dios, aunque no sea la que esperabas, y una humildad profunda para reconocer que tal vez tú no sabes mejor que Dios lo que necesitas o lo que es mejor para ti y para los demás. Y ahora llegamos a algo que me parece especialmente relevante en nuestro tiempo, hermanos: cómo el silencio de Dios nos protege de la idolatría sutil de querer un Dios a nuestra medida. En esta era de individualismo extremo, donde cada persona quiere personalizar todo según sus preferencias, donde queremos un café hecho exactamente a nuestro gusto, una lista de reproducción que contenga solo las canciones que nos agradan, un feed de redes sociales que nos muestre únicamente lo que nos confirma en nuestras opiniones, hay una tentación terrible de querer también un Dios personalizado que se ajuste perfectamente a nuestras expectativas y deseos. Queremos un Dios que bendiga nuestros planes sin cuestionarlos, que confirme nuestras decisiones sin examinarlas, que nos dé lo que queremos cuando lo queremos sin pedirnos nada que nos incomode o nos desafíe. Pero ese no es el Dios verdadero, hermanos. Ese es un ídolo fabricado a nuestra imagen y semejanza, un producto de nuestra imaginación que no tiene ningún poder para salvarnos porque no es más que un reflejo mejorado de nosotros mismos. El Dios verdadero, hermanos, el Dios que se reveló en Jesucristo, es infinitamente más grande, más misterioso, más incomprensible de lo que nuestras mentes finitas pueden captar. Es un Dios que habita en luz inaccesible, como dice San Pablo, un Dios cuyos pensamientos no son nuestros pensamientos y cuyos caminos no son nuestros caminos, como proclama Isaías. Un Dios ante quien los serafines se cubren el rostro porque su gloria es demasiado intensa para contemplarla directamente. Y este Dios todopoderoso,
este Dios infinito, se niega a ser domesticado, se resiste a ser reducido a nuestras categorías mentales, guarda su silencio precisamente cuando queremos controlarlo con nuestras oraciones manipuladoras que pretenden obligarlo a hacer nuestra voluntad. El silencio de Dios es su manera de recordarnos que Él es Dios y nosotros no lo somos, que Él es el alfarero y nosotros el barro, que Él es el Señor y nosotros los siervos, que la relación correcta es adoración de nuestra parte y soberanía de la suya, no negociación entre iguales. Esto puede sonar duro, hermanos, puede parecer que estoy presentando un Dios frío, distante, indiferente a nuestras necesidades y aspiraciones. Pero es exactamente lo contrario, déjame explicarte. Es precisamente porque Dios nos ama infinitamente que se niega a ser domesticado por nosotros, porque Él sabe que si pudiera ser controlado por nuestros deseos caprichosos, dejaría de ser Dios y por lo tanto no podría salvarnos. Si Dios simplemente nos diera todo lo que le pedimos cuando se lo pedimos sin ningún discernimiento de lo que realmente necesitamos, seríamos como niños malcriados con un padre débil que no sabe decir no y terminaríamos destruidos por nuestros propios apetitos desordenados. Pero Dios es un Padre perfecto, hermanos, un Padre que a veces tiene que decir no precisamente porque nos ama, que a veces tiene que guardar silencio precisamente porque está planeando darnos algo mejor de lo que estamos pidiendo, que a veces tiene que permitir que toquemos fondo precisamente porque es el único lugar desde donde finalmente estaremos dispuestos a mirar hacia arriba y reconocer nuestra necesidad absoluta de Él. Mira lo que dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros placeres. Esta es una palabra dura, hermanos, pero absolutamente necesaria. A veces el silencio de Dios a nuestras oraciones es porque estamos pidiendo cosas que no nos convienen, que alimentarían nuestro egoísmo, que nos alejarían de Él en lugar de acercarnos, que satisfarían nuestros deseos inmediatos, pero que arruinarían nuestro destino eterno. Y Dios, que puede ver el final desde el principio, que conoce todas las consecuencias de cada decisión, que entiende las complejas interconexiones entre tu vida y las vidas de millones de otros seres humanos, Dios en su sabiduría infinita a veces guarda silencio a nuestras peticiones, precisamente porque respondernos afirmativamente sería el peor regalo que podría darnos. Es como cuando un niño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar y el padre guarda silencio a esa petición porque sabe que concederla significaría poner en peligro la vida del niño que ama. Entonces, hermano mío, cuando Dios guarda silencio a tu oración específica, antes de concluir que no te escucha o que no le importas, pregúntate honestamente, ¿lo que estoy pidiendo realmente me acercaría a Dios o me alejaría de Él? ¿Este deseo mío está alineado con los valores del Evangelio o está contaminado por los valores del mundo caído? ¿Estoy pidiendo esto porque genuinamente creo que es la voluntad de Dios o porque es mi voluntad disfrazada de lenguaje religioso? ¿Cómo afectaría a otros si Dios me diera exactamente lo que estoy pidiendo? Porque muchas veces, hermanos, cuando hacemos este examen honesto de conciencia, descubrimos que estamos pidiéndole a Dios cosas que ni nosotros mismos nos daríamos si tuviéramos su perspectiva eterna, que estamos suplicándole que haga realidad sueños que en realidad serían pesadillas si Él los cumpliera exactamente como los imaginamos. Y el silencio de Dios en esos casos es pura misericordia, es la protección amorosa de un Padre que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos para florecer como los seres humanos que Él diseñó que fuéramos. Permíteme llevarte ahora a una reflexión aún más profunda sobre el silencio de Dios, algo que los místicos cristianos han entendido a lo largo de los siglos, pero que a menudo se pierde en nuestra espiritualidad popular superficial. El silencio de Dios es el lenguaje más profundo del amor divino. Suena paradójico, lo sé, suena casi contradictorio. ¿Cómo puede el silencio ser lenguaje? ¿Cómo puede la aparente ausencia ser la manifestación más alta de la presencia? Pero es que hay realidades, hermanos, hay misterios tan profundos que las palabras no pueden contenerlos. Hay experiencias del amor de Dios tan intensas que el único lenguaje adecuado para expresarlas es el silencio. Piensa en dos personas que se aman profundamente y que han estado juntas durante décadas. ¿Necesitan estar hablando constantemente para saber que están en comunión? No, hermanos, pueden estar juntas en silencio y ese silencio está más lleno de comunicación real que 1000 palabras vacías. Conocen el corazón del otro tan profundamente que no necesitan explicaciones verbales para saber lo que el otro piensa y siente. Así es la relación madura con Dios, hermanos.
En las etapas iniciales de nuestro camino espiritual necesitamos que Dios nos hable constantemente, que nos explique todo, que nos confirme su presencia de maneras perceptibles. Es como una pareja de novios que están conociéndose y que necesitan hablar durante horas para explorar el mundo interior del otro. Pero cuando la relación madura, cuando ya han vivido juntos las alegrías y los sufrimientos de la vida, cuando se conocen tan íntimamente que prácticamente pueden leer los pensamientos del otro, entonces el silencio se convierte en la forma más profunda de comunicación. San Juan de la Cruz, ese gran místico del siglo XVI, llamó a esto la música callada y la soledad sonora. Esas expresiones paradójicas que intentan capturar la experiencia de una comunión con Dios tan íntima que trasciende completamente las palabras y los conceptos y se experimenta como un silencio que está absolutamente lleno, no vacío. Y fíjate en esto que es fundamental, hermanos, en ese silencio místico, en esa comunión profunda con Dios que va más allá de las palabras y los sentimientos, es donde ocurre la transformación más radical de nuestro ser. No es en los momentos de oración extática donde sentimos muchísimo, sino en los largos periodos de oración árida donde no sentimos nada. No es en las experiencias extraordinarias de la presencia de Dios, sino en la fidelidad ordinaria de presentarnos ante Él día tras día, aunque esté oscuro. Ahí es donde el Espíritu Santo está realizando su obra más profunda en nuestro interior. Es como cuando vas al gimnasio, hermanos. No es durante el ejercicio cuando tus músculos crecen, sino durante el descanso posterior cuando tu cuerpo repara y fortalece las fibras musculares que fueron desgarradas durante el entrenamiento. De la misma manera, no es durante los momentos cumbre de consolación espiritual cuando tu alma crece más, sino durante los valles de sequedad donde tu fe es ejercitada, probada, fortalecida hasta que desarrolla músculos espirituales que nunca habrías desarrollado si todo hubiera sido fácil y placentero. Santa Teresa de Ávila lo explicó maravillosamente en su libro Las Moradas, cuando habla de las diferentes etapas de la oración. En las primeras moradas, dice ella, el alma riega su jardín espiritual con gran esfuerzo, sacando agua del pozo cubeta tras cubeta, trabajando mucho para conseguir relativamente poco fruto. Pero en las moradas más avanzadas, Dios mismo riega ese jardín con las lluvias silenciosas de su gracia que caen imperceptiblemente, pero que producen una fecundidad inmensa sin ningún esfuerzo aparente de parte del alma. Y la clave, hermanos, la clave que Santa Teresa nos enseña es que no podemos saltar directamente a las moradas avanzadas. No podemos pretender tener la oración mística madura sin haber pasado antes por las etapas de esfuerzo, sequedad, oscuridad, donde aprendemos a orar sin sentir, a amar sin ver, a confiar sin entender. El silencio de Dios en esas etapas intermedias es precisamente el puente necesario para pasar de una espiritualidad infantil centrada en nuestros sentimientos a una espiritualidad adulta centrada en la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos míos, quiero abordar algo que sé que muchos de ustedes están pensando mientras me escuchan. Pero Padre Ángel, ¿qué pasa cuando el silencio de Dios se prolonga tanto que comienzo a dudar no solo de que Él me escucha, sino de que existe? ¿Qué hago cuando la oscuridad es tan profunda que ya no estoy seguro de si hay alguien del otro lado o si simplemente he estado hablándole al vacío todo este tiempo? Hermano, esta es la pregunta más honesta y más dolorosa que un creyente puede hacerse, y quiero responderte con toda la compasión de mi corazón, pero también con toda la verdad que he descubierto en mis propias noches oscuras. Primero, déjame decirte que dudar no es pecado, hermanos. Dudar no es falta de fe, sino parte del camino de la fe. Todos los grandes santos dudaron en algún momento, todos los místicos atravesaron periodos de oscuridad donde la existencia misma de Dios parecía cuestionable. La Madre Teresa de Calcuta vivió décadas sintiéndose abandonada por Dios. Décadas en las que su oración era un desierto árido y sin embargo siguió sirviendo a los más pobres entre los pobres con una fidelidad heroica que solo puede explicarse por una fe más profunda que los sentimientos. La duda, hermanos, la duda dolorosa que surge del silencio prolongado de Dios no es el enemigo de la fe, sino su purificación. Porque mientras tu fe depende de sentimientos, de experiencias, de confirmaciones sensibles, es una fe todavía inmadura que puede ser sacudida fácilmente cuando esas cosas desaparecen. Pero cuando tu fe sobrevive a la duda más profunda, cuando puedes decir con aquel padre del Evangelio, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad, cuando puedes sostener simultáneamente la certeza de que Dios existe y la experiencia dolorosa de su aparente ausencia, entonces, hermano mío, entonces tu fe se ha vuelto inquebrantable, porque ya no depende de nada externo a ti, sino de una convicción interior más profunda que todas tus dudas. Es como el oro que pasa por el fuego, hermanos.
Las impurezas se queman, pero el oro verdadero emerge más puro y más brillante que antes. Así tu fe atraviesa el fuego de la duda y emerge del otro lado purificada de todas las motivaciones egoístas, de todas las ilusiones infantiles, de todas las proyecciones psicológicas, dejando solo el núcleo irreducible de tu confianza en Dios que ninguna oscuridad puede extinguir completamente. Y escúchame bien en esto, hermano, porque es crucial. Cuando estás en ese lugar de duda profunda, cuando el silencio de Dios te ha llevado al borde del abismo donde ya no estás seguro de nada, ahí es donde tienes que hacer la decisión más importante de tu vida espiritual. Tienes que decidir, no en base a lo que sientes, sino en base a lo que has conocido de Dios en el pasado, si vas a seguir confiando o si vas a rendirte. Y déjame decirte algo que he visto una y otra vez en mi experiencia pastoral. Aquellos que deciden seguir confiando incluso en medio de la duda, aquellos que dicen, Señor, no sé si estás ahí, pero voy a seguir comportándome como si estuvieras, porque es la apuesta más sensata de mi vida. Aquellos que mantienen su fidelidad a pesar de la oscuridad, esos son los que eventualmente experimentan un amanecer espiritual tan glorioso que todos los años de noche oscura parecen una pequeñez en comparación con la luz que finalmente reciben. Porque mira, hermanos, y esto es algo que necesito que entiendas en lo más profundo de tu ser, el silencio de Dios siempre, siempre, siempre es temporal. Puede durar días, meses, años, incluso décadas en casos excepcionales como el de la Madre Teresa, pero nunca es permanente. Dios no guarda silencio para siempre, hermanos. Dios eventualmente rompe ese silencio de maneras que hacen que toda la espera valga la pena. Es como el invierno en la naturaleza, hermano mío, todo parece muerto, los árboles están desnudos, la tierra está congelada, no hay flores ni frutos. El sol brilla débilmente y los días son cortos y fríos. Pero todo agricultor sabe que el invierno no es el fin, sino la preparación necesaria para la primavera. Durante el invierno están sucediendo procesos invisibles bajo la tierra, las raíces se están fortaleciendo, las semillas están germinando en secreto, la tierra se está renovando para la próxima temporada de crecimiento. Y cuando finalmente llega la primavera, cuando el silencio del invierno da paso a la sinfonía de vida nueva, la explosión de flores y frutos es más abundante precisamente porque el invierno la preparó. Así es con el silencio de Dios en tu vida, hermano mío. Ahora estás en tu invierno espiritual donde todo parece muerto o dormido, donde Dios parece haberse retirado y dejarte solo en el frío. Pero bajo la superficie de tu conciencia, en las profundidades de tu alma donde el ojo humano no puede ver, Dios está trabajando. Está fortaleciendo las raíces de tu fe, está sembrando en secreto las semillas de virtudes que florecerán después, está preparando tu tierra interior para una cosecha espiritual más abundante de lo que jamás has experimentado. Y cuando finalmente llegue tu primavera espiritual, cuando Dios rompa su silencio y hable nuevamente a tu corazón de maneras que podrás reconocer, la alegría será tan intensa, la gratitud será tan profunda, la confianza en Él será tan inquebrantable que mirarás hacia atrás a este tiempo de silencio y lo verás no como castigo, sino como el regalo más grande que Dios pudo haberte dado, porque fue lo que te transformó de niño espiritual en adulto, maduro en la fe. Y ahora quiero compartir contigo, hermano, que me escuchas, una de las revelaciones más hermosas que he recibido en mi vida de oración sobre el silencio de Dios. Fue durante una noche de adoración eucarística. Yo estaba solo en la capilla frente al Santísimo, lidiando con mis propias dudas y oscuridades, preguntándole a Dios por qué guardaba silencio ante tantas necesidades urgentes del mundo, ante tanto sufrimiento inocente, ante tantas oraciones sinceras de gente buena que clamaba por su ayuda. Y mientras estaba allí, en ese silencio de la capilla vacía, con solo la lucecita del Santísimo iluminando la oscuridad, sentí en mi corazón una palabra que no vino de mí, sino claramente del Espíritu Santo. La palabra fue esta: Ángel, yo no guardo silencio porque no tenga nada que decir, sino porque estoy enseñándoles a mis hijos a escuchar más profundamente. El problema no es que yo no hable, sino que ellos han olvidado cómo escuchar en el silencio. Han llenado sus vidas de tanto ruido, tanta distracción, tanta actividad frenética que ya no pueden oír mi voz suave y apacible que siempre está hablándoles en lo profundo de sus corazones. Hermanos míos, aquellas palabras sacudieron todo mi entendimiento del silencio de Dios. Me di cuenta de que muchas veces cuando decimos que Dios guarda silencio, en realidad somos nosotros los que estamos haciendo tanto ruido interior que no podemos escucharlo.
Vivimos en una era de ruido constante, hermanos. Despertamos con la alarma del celular y lo primero que hacemos es revisar las redes sociales. Pasamos el día bombardeados por información, notificaciones, mensajes, música de fondo, conversaciones. Nos acostamos con la televisión o el celular en la mano y en medio de todo ese ruido ensordecedor pretendemos escuchar la voz de Dios, que siempre ha sido descrita como una brisa suave, como le pasó al profeta Elías en la cueva. Dios no estaba en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego, hermanos. Dios estaba en el susurro apenas audible, que solo pudo escucharse cuando todo lo demás se calmó. Y tal vez, solo tal vez, el silencio que Dios nos impone no es su mutismo, sino su invitación a crear en nuestras vidas el espacio de quietud necesario para poder escucharlo. Entonces, hermano, ¿qué pasaría si en lugar de quejarte del silencio de Dios empiezas a cultivar el silencio en tu propia vida? ¿Qué pasaría si apagaras el celular durante 1 hora al día y simplemente te sentaras en quietud ante él? ¿Qué pasaría si dejaras de llenar cada momento de tu día con actividad y distracción y permites que haya espacios vacíos donde Dios pueda susurrarte? ¿Qué pasaría si en lugar de bombardear a Dios con una lista interminable de peticiones, simplemente te presentaras ante Él disponible, abierto, receptivo, a lo que sea que Él quiera comunicarte? Te voy a decir lo que pasaría, hermano, porque lo he experimentado yo mismo y lo he visto en cientos de personas que han hecho este experimento. ¿Descubrirías que Dios nunca estuvo en silencio? Que Él ha estado hablándote constantemente, pero tú estabas demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado lleno de tus propias palabras y pensamientos para poder escucharlo. Descubrirías que su silencio era en realidad un vacío que Él había creado en tu vida para que tú lo llenaras no con más ruido, sino con la presencia atenta de alguien que finalmente ha aprendido a estar quieto y conocer que Él es Dios. Y aquí está otra verdad profunda sobre el silencio de Dios que quiero compartir contigo, hermanos. A veces Dios guarda silencio porque la respuesta que estamos buscando no puede venir en forma de palabras, sino que tiene que venir en forma de experiencia vivida. Hay cosas que simplemente no pueden ser explicadas, hermano mío. Hay realidades espirituales que ninguna cantidad de palabras puede transmitir porque tienen que ser experimentadas personalmente para ser comprendidas. Es como tratar de explicarle a alguien que nunca ha probado una naranja cómo sabe una naranja. Puedes usar 1000 palabras intentando describirlo, pero la persona no sabrá realmente cómo sabe hasta que la pruebe por sí misma. Así muchas veces Dios tiene que llevarnos a través de experiencias, incluyendo experiencias dolorosas de su aparente ausencia, porque es la única manera en que podemos realmente entender ciertas verdades sobre nosotros mismos, sobre Él, sobre la vida espiritual que necesitamos aprender. Por ejemplo, hermano, tal vez le estás pidiendo a Dios que te dé paciencia y Dios podría responderte con palabras diciéndote aquí está tu paciencia, pero eso no sería realmente paciencia, sino información sobre la paciencia. La verdadera paciencia solo se adquiere siendo paciente, es decir, atravesando situaciones que requieren paciencia y eligiendo responder con calma en lugar de ansiedad. Entonces, en lugar de darte la paciencia empaquetada como un regalo que recibes, Dios te pone en circunstancias que te fuerzan a desarrollar paciencia a través de la práctica. Y durante ese proceso, mientras estás esperando y esperando sin recibir lo que pediste, mientras el silencio de Dios se prolonga y tú tienes que elegir cada día confiar en lugar de desesperar, ahí es donde la virtud de la paciencia está siendo tejida en la fibra misma de tu carácter. La respuesta a tu oración no viene en forma de palabras, sino en forma de transformación personal. No es algo que recibes, sino algo en lo que te conviertes. Lo mismo sucede con otras virtudes y realidades espirituales que le pedimos a Dios. Pedimos fe y Él permite situaciones donde tenemos que ejercitar la fe sin evidencias. Pedimos amor y Él nos pone en contacto con personas difíciles de amar para que aprendamos a amar incondicionalmente. Pedimos humildad y Él permite que seamos humillados para que aprendamos lo que realmente es la humildad. Pedimos sabiduría y Él permite que cometamos errores para que aprendamos de ellos. Pedimos fortaleza y Él permite que seamos probados hasta nuestros límites para que descubramos que nuestra verdadera fortaleza viene de depender de Él y no de nuestros propios recursos. En todos estos casos, hermanos, el silencio aparente de Dios es en realidad su manera más activa de respondernos, porque Él está orquestando las circunstancias de nuestra vida de tal manera que se convierta en la respuesta misma a nuestras oraciones. Y ahora, hermanos míos, mientras nos acercamos al final de esta reflexión, quiero darte una última palabra de ánimo y esperanza que espero grabes profundamente en tu corazón. El silencio de Dios nunca es el fin de la historia, hermanos. El silencio de Dios es siempre el preludio de una nueva palabra que Él va a pronunciar en tu vida, una palabra más poderosa, más transformadora,
más llena de gracia de lo que podrías haber recibido si Él hubiera respondido inmediatamente a tus primeras peticiones. Piensa en todas las historias bíblicas que hemos mencionado. El silencio de 25 años de Abraham terminó con el nacimiento milagroso de Isaac y con la revelación de la provisión de Dios en el monte Moria. El silencio de 13 años de José terminó con su elevación al poder en Egipto y con la salvación de toda su familia. El silencio de 30 años en la vida de Jesús en Nazaret terminó con el inicio de su ministerio público que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. El silencio del Viernes Santo y el Sábado Santo terminó con la resurrección gloriosa del domingo de Pascua. En cada caso, hermano, en cada una de estas historias, el silencio de Dios no fue el final, sino la preparación necesaria para algo mucho más grande de lo que los protagonistas podrían haber imaginado cuando estaban atravesando ese silencio. Y lo mismo es verdad para ti, hijo mío, lo mismo va a ser verdad en tu propia historia. Este silencio que ahora te angustia, esta oscuridad que ahora te confunde, esta aparente ausencia de Dios que ahora te duele tanto, todo esto está preparando el escenario para una intervención divina tan gloriosa en tu vida que cuando finalmente suceda vas a entender por qué tuvo que haber silencio primero. Vas a mirar hacia atrás y vas a ver que cada día de silencio era necesario, que cada lágrima que derramaste en la oscuridad tenía propósito, que cada momento en que mantuviste la fe sin ver estaba construyendo en ti una capacidad para recibir y manejar las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti, pero que no habrías podido sostener si Él te las hubiera dado antes de tiempo. Entonces, hermano que me escuchas en este momento, no te rindas en el silencio de Dios. No abandones tu fe justo antes del amanecer. No cierres tu corazón a Él justo cuando estás más cerca de experimentar el rompimiento glorioso de ese silencio con una palabra de Dios tan poderosa que va a redefinir completamente tu vida. Mantente firme, hermano. Sostén tu fe con las dos manos, aunque tiemble. Sigue orando aunque no sientas nada. Sigue sirviendo aunque estés cansado. Sigue amando aunque estés herido. Sigue confiando aunque no entiendas. Porque tu fe en el silencio de Dios es más preciosa ante Él que todo el oro de este mundo. Tu fidelidad en la oscuridad brilla más ante los ojos de Dios que todas las estrellas del cielo. Tu perseverancia, sin recompensas visibles, es el perfume más dulce que sube desde la tierra hasta el trono de la gracia, donde Dios está preparando para ti una corona de gloria que no se marchitará jamás. Y quiero terminar, hermanos míos, con una oración que quiero que hagas tuya. Una oración que yo mismo he rezado en mis momentos más oscuros y que me ha sostenido cuando no tenía nada más a qué aferrarme. Repite conmigo en tu corazón estas palabras. Señor, aunque no te vea, creo en ti. Aunque no te sienta, confío en ti. Aunque no te entienda, me entrego a ti. Aunque guarde silencio a mis preguntas, sigo esperando en ti. Porque tú eres Dios y yo soy tu hijo. Porque tu amor es más grande que mi comprensión. Porque tu fidelidad es más firme que mis dudas. Porque tu propósito es más sabio que mis planes. Te ofrezco mi silencio junto con el tuyo, Señor. Te ofrezco mi espera como sacrificio de amor. Te ofrezco mi oscuridad para que la llenes con tu luz invisible. Te ofrezco mi debilidad para que manifiestes tu poder. Y declaro que aunque todo me fallara, aunque el mundo entero se derrumbara, aunque los cielos permanecieran mudos hasta mi último aliento, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos queridos, hijos en Cristo que me han acompañado hasta este momento, gracias por permitirme compartir con ustedes estas reflexiones que vienen de lo más profundo de mi corazón sacerdotal y de mi experiencia de tantos años caminando con el pueblo de Dios. Sé que muchos de ustedes están atravesando momentos muy difíciles. Sé que para algunos el silencio de Dios es casi insoportable ahora mismo. Sé que hay lágrimas rodando por las mejillas de algunos mientras escuchan estas palabras. Y quiero que sepan que no están solos, que hay millones de hermanos y hermanas en la fe que están pasando por lo mismo, que hay una nube de testigos en el cielo que pasaron por esto antes que nosotros y que ahora contemplan cara a cara al Dios que una vez pareció guardarle silencio, pero que nunca los abandonó ni por un segundo. Los invito a que compartan este mensaje con alguien que necesite escucharlo, con ese familiar o amigo que está luchando con su fe, con esa persona que conocen que está a punto de rendirse porque el silencio de Dios le parece demasiado pesado de cargar.
Suscríbanse a este canal de YouTube, donde seguiremos compartiendo mensajes que fortalezcan su caminar con el Señor, donde seguiremos explorando los misterios de nuestra fe, donde seguiremos siendo una comunidad de creyentes que se sostienen mutuamente en el camino hacia el cielo. Dejen sus comentarios, cuéntenme sus experiencias con el silencio de Dios, permitan que construyamos juntos una comunidad de fe madura donde podamos ser honestos sobre nuestras luchas, pero también firmes en nuestra esperanza. Y recuerden, hermanos míos, recuerden siempre que el silencio de Dios no es ausencia, sino presencia en su forma más pura, no es indiferencia, sino amor en su expresión más profunda, no es abandono, sino confianza en la madurez de vuestra fe. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga brillar su rostro sobre ustedes, aunque ahora no puedan verlo, que les dé su paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio del silencio más profundo. Y que María, nuestra Madre, que sostuvo su fe al pie de la cruz cuando los cielos estaban mudos, interceda por cada uno de ustedes y les obtenga la gracia de perseverar hasta que el silencio sea roto por la voz del esposo que viene a encontrarse con su esposa fiel. Vayan en paz, hermanos, y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga. Amén. Santo les bendiga.
Streetlights blink in the quiet haze. I'm still lost in your old gaze. Empty chair, but you're still here. In every echo I still hear. In the blue hour I replay all the things we didn't say. Fading shadows on the wall. Was it rise or was it fall? Hearts don't break, they drift away. Soft and slow at end of day. Records spin, but not like then. Same old chords, but they don't mend. Photos curled and colors bled, but your smile still lives in my head. In the blue hour I replay all the things we didn't say. Fading shadows on the wall. Was it rise or was it fall? Hearts don't break, they drift away. Soft and slow at end of day. The sun goes down, but you still stay.